Primero que todo, bienvenidos a este video reflexivo, expositivo sobre la exposición que se realizó de cuerpo, memoria y movimiento de los 90 años de la educación física en Colombia. Esto a manera de la Semana de los Museos que se dio a cabo en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, como primer punto, primera parte, darle la bienvenida. Mi nombre es David Alejandro Pérez Martínez. Como estudiantes de la licenciatura en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional, dentro del marco de la Semana de los Museos en el 2026, en el año presente, se llevó a cabo la celebración de los 90 años de la educación física en Colombia, donde se realizó a manera reflexiva muchas actividades y a manera integrativa muchas otras. Se realizó una visita en diferentes escenarios dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y dentro de la Universidad Nacional. Esto se dio en el marco del 20 al 23 de mayo del año vigente. Especialmente todas estas actividades se llevaron a cabo dentro del marco del Sendero Motriz, la muestra de objetos históricos, la trascendencia y las líneas del tiempo que estuvieron sobre estos 90 años que se estaban celebrando, y manifestaciones dentro de lo colectivo de la motricidad y demás puntos. Bueno, como segunda parte vamos a describir algunas de las actividades. El 21 de mayo, dentro de un espacio ampliamente abierto, como lo es la Concha Acústica, bien conocida así, se participó en actividades como senderos motrices, museo itinerante, interactivo de la educación física, la recreación y el deporte. Allí en esto se pudo observar y se pudo tener varias experiencias de diferentes manifestaciones motrices dentro de la colectividad de los juegos tradicionales, las danzas folclóricas y actividades lúdicas que involucran a estudiantes, profesores, artistas y entre otros personajes que se dieron una colación dentro de estas actividades. En otras de las partes, dentro del Museo del Arte y la muestra de objetos históricos de la educación física, también se pudo ver pupitres antiguos, objetos con los que se empezó a introducir la educación física dentro de la cultura colombiana, fotografías, material pedagógico, se llevan a cabo cuadros, cosas que fueron trascendiendo dentro de década tras década tras década dentro de este marco de las 9 décadas que está cumpliendo la educación física en Colombia. Tuvo un impacto ver cómo el principal protagonista de la educación física para una memoria histórica dentro de la profesión que es la educación física y el área que es, genera un impacto fundamental, teniendo en cuenta todo lo que vamos a hablar y lo que he dicho anteriormente sobre el sendero motriz, sobre todas las muestras punto a punto que se llevado a cabo dentro de todas estas explicaciones y este empalme o empape de la educación física en las comunidades tanto menores de una edad baja a edades un poco más avanzadas. Otro punto en el que vamos a ingresar es dentro del análisis corpográfico y manifestaciones dentro de la motricidad. Cuando vamos a hablar de corpografía es la estructura artística y corporal que genera el cuerpo dentro de su movimiento, el arte y demás. Allí podemos observar que hubo varios puntos como las expresiones corporales, tanto individuales como colectivas, donde esto genera un lenguaje que es un lenguaje que ha trascendido sobre mucho tiempo a lo largo de lo que lleva la humanidad. ¿Sí? Es un lenguaje que se lleva desde la arte escénica, desde lo corporal, desde lo físico. Esto a través de que lo dieron a mostrar dentro del mismo sendero motriz, dentro de las actividades y danzas folclóricas, dentro de todo este marco de actividades que demuestran cómo la unión entre el arte y la educación física se llevan a cabo
y la unión que genera entre sociedades y comunidades como lo son los estudiantes, profesores, investigadores, artistas, cada punto a punto de persona que asiste, que está, que ve, que se llama, que se introduce dentro de la actividad porque le llama la atención. ¿Sí? Esto empieza a romper jerarquías, empieza a romper fronteras, por decirlo así, ¿sí? Construyendo un conocimiento que es compartido, un conocimiento que a partir de todo esto se genera y se compacta, porque es muy distinto el conocimiento que nos puede dar un investigador a un artista, a un educador físico, a un pedagogo, y de allí se empieza a generar ese conocimiento y esa forma de abundar todo este lenguaje, todo este conocimiento que uno le empieza a crear una estructura de pensamiento pedagógico en cuanto a información que uno empieza a adquirir. Los profesores, digamos, en otro caso, empiezan a generar roles, vienen a ser guías, vienen a ser facilitadores del aprendizaje, vienen a dar un saber histórico, a traer mucha teoría y mucha información que nos van a aportar a nosotros y nos va a ayudar. Nosotros como estudiantes, pues somos protagonistas activos, que estamos en actividad siempre, que estamos dentro del sendero motriz, que estamos dentro de la actividad participando activamente, porque es una de las formas de dar a conocer, de dar a visualizar, de que toda esta expresión física, cultural, artística que estamos tratando de llevar, se dé un aporte tanto creativo como visual para que pueda llamar mucho a la gente y nosotros como principales que generamos esa principal actividad, ese principal rol, seamos gestores culturales que conectan todas estas profesiones dentro de un evento de memoria colectiva, como lo estaban tratando de dar a visualizar. Ahora nos plantean 3 preguntas. La primera es qué saberes y qué prácticas han trascendido. A esta le podemos dar que juegos ancestrales, danzas tradicionales, todo esto son cosas que van trascendiendo a través de la línea del tiempo y se traen a colación y son cosas que no pasan de moda, ¿sí? Son juegos con métodos pedagógicos, con variantes, con variaciones, con formación integral, con cambios que se empiezan a adecuar y adaptar dentro de el avance del ser humano, ¿m? Y siempre se van a mantener vigentes. Otra de las preguntas que nos generan es ¿qué elementos permanecen? Se puede dar que como permanencia e importancia se genera el movimiento colectivo, ¿sí? La recreación, el deporte, la actividad física, todo lo que genera la educación física y todo este paradigma y este contraste es una herramienta en la que se genera una inclusión y da un cambio de identidad, construye una persona como tal, porque la educación física no es solamente salud, deporte, recreación, sino es un conjunto de paradigmas, de puntos en los cuales empiezan a crear, a generar y a construir una persona con su identidad y demás puntos. Otra de las preguntas que nos generan o que nos hacen vienen siendo es qué ha cambiado y qué ha desaparecido como punto, como por decirlo así, entre un pro y un contra. Dentro de esto se dan las desaparencias de que se ha desaparecido en toda esta línea del tiempo son las prácticas autoritarias, militares, ya que si tenemos en cuenta a través del recorrido que lleva la educación física, inició desde acá, inició desde el área militar, desde la milicia, desde los comandos que generaban, cómo el retiro de un militar se volvía un maestro de educación física y demás. Esto en el marco de la antigüedad de la historia de la educación física. Ahora que se empieza a tener en cuenta hoy en día el placer, como la diversidad de actividades empiezan a generar las lúdicas, el divertimento, la creatividad, el bienestar, teniendo en cuenta que siempre se está tratando de tener la inclusión de género, de las sociedades, de las comunidades, de la discapacidad, de la interracialidad, de puntos interculturales y demás. Y ya como para cerrar, vamos a dar un punto crítico, ¿sí? El evento nos ayuda como a reflexionar
sobre cómo se pueden introducir tantas comunidades y tantos puntos, tantos roles que tiene la sociedad dentro de actividades que tengan que ver con un futuro profesional para construir una persona, una identidad. Todo esto nos aporta y nos va a ayudar. Como futuros licenciados en deporte tenemos que empaparnos de muchas cosas y ser muy integrales. Esto pues dándonos a entender que somos una labor en la cual no es solamente enseñar y ser aprendientes y enseñantes, sino que tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos y tener esas técnicas en las cuales nos podamos comunicar, nos puedan entender, podamos socializar y tener ese ingreso, ese aporte en cualquier sociedad y cualquier cultura. ¿Esto para qué? Para preservar la memoria, para preservar el cuerpo, el movimiento y necesidades que poco a poco van surgiendo dentro de siglo a siglo, desde el siglo XX, desde el siglo XXI, y toda esta trascendencia que se ha dado empieza a mantenerse ahí, mantener esa adaptación y siempre mantenerse vigentes, siempre mantenerse vigentes. Colombia es un punto que siempre tiene una rica historia, es un punto en el que la historia siempre ha sido marcada y siempre se merece ser contada. Ahora hay que tener en cuenta que siempre la historia muchas veces se tergiversa y otras veces se edita, pero hay que escuchar muchos puntos de vista donde la forma en la que se cuenta, la forma en la que se vive, la forma en la que trasciende, la forma en la que se transforma y todo este tipo de experiencias que empiezan a enriquecer un punto y que nos ayudan a enriquecer nuestro área educativa de enseñanza tanto histórica como en el que nos aporta dentro de nuestra identidad profesional y nuestro crecimiento. Ya como conclusión, pues digamos que tener un espacio en el cual nos une a todos como artistas, como investigadores, como pedagogos, como profesores, como aprendientes, como enseñantes, en cualquier tipo de rol en el cual pudimos estar, nos da que se puede soñar a crear y a transformar las sociedades, a cambiarlas, a que podemos por mediante el deporte, la actividad física, la educación física se puede cambiar el futuro y muy poco a poco dentro de esto se puede seguir construyendo una memoria y todo a través del movimiento y la identidad.